Qué bueno estar aquí esta noche, mis amados. Es una bendición, siempre un privilegio, ¿no? Qué maravilloso poder estar aquí, siempre es un gozo, ¿verdad? Es un gozo enorme poder estar aquí, reunirme con mis hermanos y pese a cualquier circunstancia, ¿verdad?, que esté pasando allá afuera, pese a cualquier cosa, venir aquí y decir, Señor, pueden estar pasando muchas cosas, pero solo hay alguien que está sentado en el trono. Solo hay alguien que vive para siempre. Solo hay alguien que tiene el control de todo y ese es Dios. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Amén. Y bueno, mis amados, pues vamos a continuar con el estudio bíblico de Segunda de Tesalonicenses. Ya nos toca el capítulo 3, el último capítulo de esta maravillosa carta. Capítulo final, ¿no? Ya tiene ahí en sus Biblias, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. El estudio anterior vimos hasta el verso 17 del capítulo 2, terminamos el capítulo 2 y ahora continuamos con el capítulo 3. Y antes de dar la lectura bíblica, pues vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios. Papá Dios, gracias Señor, te damos por este tiempo. Gracias Señor, por una noche más de tus enseñanzas, de tu palabra, Padre, que buena falta nos hace, mi Dios, conocerte más, aprender más de ti, Señor, para poder practicar todo aquello que tú quieres que apliquemos en nuestra vida. Gracias, Señor, por todos estos estudios que sirven de crecimiento y de desarrollo para mi vida. Y ayúdanos, Señor, a poder aplicar todo lo aprendido. Gracias te damos por este tiempo, Espíritu Santo. Desde ya estamos expectantes, atentos a todo lo que tú tienes con nosotros en esta noche. Te dedicamos este tiempo a ti, mi Dios. Todo el control sea para ti, mi Dios. Haz con nosotros lo que quieras, Espíritu Santo. Y una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, mi Dios, toda la gloria, la honra, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y ahí usted tiene, ¿verdad?, en sus notas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué tienen en común? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 25, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 25. Dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Sí? Ahí está. Hermanos, orad por nosotros. Y Segunda de Tesalonicenses 3, 1, ¿verdad? Dice 17, pero es un error, ¿verdad? Disculpen las equivocaciones. Como sabrán, pues Dios todavía no ha terminado su obra en mí, así que me equivoco todavía. Segunda de Tesalonicenses 3, 1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué tienen en común? Primera de Tesalonicenses 5, 25 y Segunda de Tesalonicenses 3, 1. Orad por nosotros. Mis amados, hoy estudiaremos el irrefrenable privilegio y el poder de la oración. Nadie puede impedirnos que oremos. Alguien podrá atarnos de pies y manos, pero no puede impedirnos orar. Pueden taparnos la boca con cinta adhesiva, pero no lograrán impedir que oremos. Pueden prohibir las oraciones públicas en todas partes,
pero no pueden impedirnos orar. Pueden golpearnos, encarcelarnos y quitarnos todos nuestros bienes, pero no, eso no detendrá nuestras oraciones. Pueden sacarnos los ojos y arrancarnos la lengua, pero no pueden obligarnos a dejar de orar. Aunque la verdad es que sí hay alguien que puede impedirnos que oremos, y está en sus notas, ¿verdad? Solo existe una persona en el mundo que puede impedirme orar. Yo mismo. Solo una persona en el mundo puede impedir que oremos. Por favor, haga que esa persona firme allí en sus notas, ¿no? Yo, en mi caso, Abner Medina, ahí usted pone su nombre, soy el único, o la única, dependiendo del caso de la persona que esté escribiendo, que puede impedir que ore. ¿Sí? Solo hay una persona en este mundo, en este universo, en este planeta, que puede impedir que usted ore, y esa persona es usted mismo. Y si no permitimos que esa persona nos impida orar, entonces tiembla el demonio. Y ahí usted lo puede escribir con letras grandes, ¿no es cierto? Si no dejamos que esa persona, que nosotros mismos, nos impida el orar, entonces el demonio, el diablo, Satanás, tiembla frente a la oración de los creyentes. Ahora, mis hermanos, en la versión de la Biblia que yo tengo, o que yo utilizo, conté 26 veces que Pablo usa la palabra orar en sus cartas, y otras 27 en que usa otras formas de la palabra como ora, orando, oración, oraciones. Agreguemos a estas las veces que usa sinónimos como súplicas o intercesión, y tendremos a un hombre absolutamente obsesionado con la oración. Sin duda alguna, Pablo era una persona obsesionada con la oración, le gustaba orar, una persona que se puede decir un hombre de oración, ¿verdad? Como muy pocos lo hay hoy en día, siendo sinceros, ¿no? Pero Pablo era una persona que le gustaba orar, y en sus cartas siempre está, no solo él motivando a otros que oren, sino incluso él pidiendo a otros que oren por él, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Tesalonicenses, pidiéndole oren por nosotros. En los Corintios también, mis hermanos decían, por favor, oren por nosotros. Pablo no se quedó sentado cómodamente esperando que Jesús cumpliera su propósito a través de él con poco o ningún esfuerzo de su parte. El apóstol se esforzó y oró con denuedo. Para Pablo, la oración era parte de los medios necesarios, aunque se tratara de lograr un fin previamente ordenado por Dios, ¿no? Para Pablo la oración era fundamental, elemental, importante. Y estamos hablando de un hombre, ¿no? Y esto es lo que me impresiona de Pablo, que es alguien que primero su encuentro con Dios es ver una luz brillante, ¿verdad? Camino a Damasco, se encuentra con Jesús, lo tumba Pablo, queda ciego de ese encuentro con Jesús, luego recibe sanidad, ¿verdad? De su ceguera. Es un hombre que cruza todo el mundo compartiendo el evangelio, es un hombre al que Dios le revela muchas cosas, ¿no? Un hombre que incluso dice Pablo que fue transportado al tercer cielo. Entonces, un hombre que recibe mucho de parte de Dios, ¿no? Y no solo eso, sino que es un instrumento, un canal para los milagros de Dios en otras personas. Y a pesar de todo eso, ¿verdad? Pablo insiste en orar, ¿no es cierto? Entonces, estamos ante un hombre que pues, no sé si haya alguien ahora como Pablo, pero estamos ante un hombre que ha recibido tanto de Dios, que ha hecho mucho, ¿verdad?, por el evangelio, que Dios le ha usado de grandes maneras, que fue transportado hasta el tercer cielo. Es decir, un hombre que ha recibido una revelación tan grande, pero ese hombre no se conforma, ¿no es cierto? Y ese hombre no se cree todo lo que ha vivido, sino que en medio de todo eso, ese hombre reconoce que si algo necesita en esta vida es la oración.
Y ese hombre tan grande, ¿no es cierto?, que podríamos decir, humanamente hablando, que ha recibido tantas cosas de parte de Dios, ahí tenemos a Pablo pidiendo oración. Amados, oren por mí. No dejen de orar por mí. Necesito que oren por mí. Entonces, es solo un ejemplo, una muestra de cómo Pablo sentía la necesidad de orar, de cómo Pablo ponía la oración como algo fundamental, algo elemental. Y lo mismo debe ser para nosotros. Estemos en la posición que estemos, mis amados, hayamos alcanzado lo que hayamos alcanzado, no podemos dejar de orar. Dice el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Pablo pidiendo oración. Y si ven en estos dos versículos, hay dos cosas por las que Pablo pide oración, ¿no? En el versículo 1, la segunda parte del versículo 1 dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y en el versículo 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Y estos dos énfasis de oración, ¿verdad? Librados, ¿no es cierto? Protección de los hombres perversos. Cuando Pablo habla, dice, no es de todos la fe, es precisamente lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses. ¿Saben qué? Amados tesalonicenses, yo he estado recorriendo todo el mundo predicando el Evangelio y la verdad es que no todos están recibiendo el Evangelio. No es de todos la fe. No todos están siendo capaces de dejarlo todo por seguir a Cristo. No todos quieren renunciar, no todos quieren seguir a Jesús. Esa es la realidad. Y no solo eso, sino que hay personas malas, personas perversas, que no solo que no quieren seguir a Jesús, sino que se oponen al Evangelio. Oren para que nosotros podamos ser librados de esas personas malas y perversas. Entonces, por lo general, Pablo siempre maneja estas dos peticiones, siempre que pide oración, y usted se va a dar cuenta en los siguientes versículos, siempre es orar porque el Evangelio corra y orar por protección de la gente que se oponía al Evangelio. Así lo tenemos en Romanos capítulo 15, verso 30 al 32. Dice así, Romanos capítulo 15, verso 30 al 32. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Nuevamente la petición de Pablo, que sea librado, en este caso de los rebeldes de Judea. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 8 al 11. Dice así, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Note lo que dice el verso 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Otra vez, el énfasis en que Dios le libre de todas las aflicciones, de todo lo que estaba pasando, la persecución. Y Efesios capítulo 6, verso 18 y 19,
Dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, no, te dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, peticiones de oración que generalmente tenía Pablo, ¿verdad? Un hombre de oración que pedía por dos cosas fundamentalmente, y las dos van relacionadas con el Evangelio, ¿no? Que el Señor ponga palabras en su boca, que el Evangelio pueda correr, que la gente esté abierta a recibir el Evangelio. Y segundo, que el Señor lo libre y lo proteja de aquellas personas que se oponían al Evangelio. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto significa, mis amados, que nuestras oraciones pueden afectar todas las cosas. La oración, mis amados, es tan poderosa que puede afectar no algunas cosas, no solamente cierta clase de cosas. No, mis amados, la oración puede afectar todas las cosas. Pablo lo sabía y rogaba a los tesalonicenses que oraran por él, sabiendo el poder que tiene la oración. Evolucionar para orar de manera más eficaz es una tarea de toda la vida. Pero es bueno tener objetivos que seguir. Eso nos impide estancarnos y volvernos aburridos y soberbios, ¿verdad? Entonces, sin duda aquí, yo sé que aquí todos oran, ¿verdad, mis amados? Dios mío. Dije que yo sé que aquí todos oran, mis amados. Amén, gloria al Señor. Pero a veces, ¿verdad? Cuando oramos de cierta forma, a veces es probable, es posible que nos estanquemos, ¿no es cierto? Que nuestras oraciones sean rutinarias, que sigamos un solo método para orar. Que no sé, que nos empeñemos en hacer nuestras oraciones de cierta manera, a tal punto que nos estancamos, que no crecemos, y que al final todo esto incluso perjudica nuestras ganas de querer orar. Porque decimos, bueno, otra vez lo mismo, Señor, aquí estoy, mírate, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que cambiar el énfasis un poquito, ¿verdad? Y hay muchas personas que dicen que no se debe hacer esto, ¿no? Pero yo lo voy a resaltar y yo digo todo lo contrario, mis amados. Es más, les voy a dar pues rienda suelta para que ustedes de ahora en adelante oren así, ¿verdad? Con mayor confianza, mis amados. Yo creo, y está en sus notas, que debemos cambiar el énfasis a la hora de la oración. Siento que debemos pedir más. Y póngalo en letra grande, ¿no es cierto? Que se note, póngale ahí con negrita, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, no, que hay gente que cuando ora solo pasa pidiendo y pidiendo, como que si Dios tuviese que darle y darle y darle y darle, ¿no? ¿Verdad? Y dice, si hacen uso del buen nombre que tienen, que son ovejitas, porque dicen, dame, ¿verdad? Dame todo esto. Y dice algunos, no ese es el sentido de la oración, ¿verdad? Pero yo digo todo lo contrario, mis amados. Siéntase en confianza de pedir. Es más, debemos pedir más. Necesitamos pedir más. Y ya les voy a explicar por qué, ¿verdad? Antes de que alguien me lance por ahí alguna piedra. Mis amados, es necesario pedir si queremos recibir. Y en este contexto no estoy hablando de ambiciones personales para la glorificación de mí mismo. Piense más bien en buscar a Dios para obtener cosas más nobles, como amar a alguien que es odioso, claridad en situaciones que confunden la mente y energía y fuerza divina para vencer obstáculos. ¿No vale la pena pedir estas cosas, mis amados? ¿No necesitamos pedir estas cosas? Pidámosla confiadamente.
En este contexto, pedir no es algo malo. Después de todo, mis amados, el origen de cualquier provisión se encuentra en las manos de Dios. ¿Qué beneficios hay en pedir? El énfasis en pedir me ha abierto los ojos a un montón de cosas que le pido a Dios y que Él ya ha puesto a mi alcance. Mi parte en oración es reconocerlas y adoptarlas activamente. Entonces, cuando yo meto énfasis en pedir a Dios, no caprichos, ¿verdad? No cosas personales, no ambiciones humanas, terrenales, pasajeras, sino cosas que valgan la pena, me doy cuenta que mientras yo le estoy pidiendo a Dios estas cosas, que cuando yo cambio el énfasis, me doy cuenta que hay cosas que estoy pidiendo a Dios y que Dios ya las puso a mi alcance. Entonces esto me ayuda a reconocer qué cosas Dios ya me ha dado para poder adoptarlas y ponerlas en práctica de una manera activa, es decir, hacerlas vivas en mí. Pedir a Dios de esta manera requiere de más confianza, pero produce menos estrés. La diferencia a largo plazo es enorme. Con el estrés nos encogemos, con la confianza crecemos. ¿Cuántos quieren crecer? Yo también quiero crecer, mis amados. No crecí mucho físicamente, pero espiritualmente sé que todavía puedo crecer. No se rían, mis amados, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Cuando yo cambio el énfasis en pedir cosas que valen la pena, cosas que permanecen, que son eternas, no cosas pasajeras, entonces yo entiendo que sí, es verdad, necesito mayor confianza, necesito de alguna manera cambiar las estructuras que tengo en mi mente, de decir, no, de pronto Dios va a pensar que solo soy un interesado, ¿verdad? Que soy un egoísta, que solo le paso pidiendo. Necesito cambiar ese chip para pedir cosas que necesito recibir de Dios. Entonces, cuando yo cambio eso, para poder hacer eso necesito ¿de qué? De más confianza. Y esto se logra estando en más comunión con Dios. Mientras más comunión con Dios, más confianza tengo con Dios y puedo acercarme y decirle, Señor, necesito esto, necesito lo otro, que necesito que obres en mí. Entonces sí, requiere de más confianza, pero produce menos estrés. Y a la larga, mis amados, usted va a ver la diferencia. Como dijimos, el estrés nos encoge, nos estanca, pero con la confianza crecemos. Y si usted, ¿verdad? Todavía, no sé si por ahí hay alguien que todavía quiere lanzarme la piedrita, ¿verdad? Ahí hay unas citas bíblicas que nos habla precisamente de pedir. Jesús mismo diciéndonos que debemos pedir. Mateo capítulo 7, verso del 7 al 11. Dice Jesús hablando, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Se da cuenta? Jesús diciendo, pide y os será dado, ¿verdad? Todo aquel que pide, recibe. Lucas 11:13 es el pasaje paralelo al que acabamos de leer. Y ahí nos damos cuenta de que Jesús estaba hablando de darnos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Efesios 1:3.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, note, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, todas las bendiciones ya nos fue dada por Dios. El anhelo de Dios por bendecir a sus hijos. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, note lo que dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y último pasaje, ¿verdad? Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, no te dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pregunto, ¿será que Dios quiere o no quiere darnos? Dios quiere darnos, mis amados. El asunto es que muchas veces nosotros pedimos mal, ¿verdad? Y vuelvo a hacer el énfasis en pedir, ¿verdad? Pero no es pedir cosas personales, cosas vanas, cosas pasajeras. No se trata de eso. Se trata de pedir cosas invaluables, cosas eternas, cosas que verdaderamente necesitamos. Pedir, por ejemplo, que el Señor, como decía las notas, nos ayude a amar a alguien que quizás no nos cae muy bien. Que el Señor nos dé paciencia. Señor, dame más paciencia. Señor, dame paz en medio de todo lo que estoy pasando. Señor, ayúdame a confiar más en ti. Señor, forma tu carácter en mí. Debemos pedir estas cosas. Debemos anhelar pedir estas cosas. Es más, Jesús nos insta a pedir estas cosas. Y note que todos los versículos que hemos leído pone por superior las cosas espirituales. Jesús diciendo, cuánto más, dice, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más, ¿verdad? El Padre no dará a vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Lo espiritual, superior a lo material. En el caso de Pablo también, dice, nos bendijo con todas bendiciones, ¿qué? Espirituales. En el caso de Pedro lo mismo, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es lo que pertenece a la vida y a la piedad? Piedad, ¿verdad? En griego significa devoción a Dios. Entonces, mis amados, esto es importante entenderlo, ¿no es cierto? Necesitamos cambiar el énfasis a pedir, pero pedir cosas que valgan la pena, mis amados. No cosas terrenales, cosas pasajeras, eso no sirve. Se acaba, es efímero. Pero lo que Dios nos quiere dar es eterno. Y esa es la razón por la que muchas veces pedimos y no recibimos, ¿verdad? Santiago lo dijo en Santiago capítulo 4, verso 3. Note lo que dice Santiago capítulo 4, verso 3. Dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, mis amados, ¿qué debemos pedir? Un carro, ¿verdad? Una casa. Imagínense por un momento en sus oraciones, ¿verdad? Cuando usted está pidiendo, ¿verdad? Y ahí está Dios. Por un momento, imagine. Ahí está Dios en el cielo, de pronto está ahí los ángeles, Jesús sentado a la diestra. Y entonces usted empieza a orar. Y ahí está Dios, ¿verdad? Atento, Jesús atento, ¿verdad? Los ángeles atentos, dice, ¡ay, está orando! ¿Verdad? Y los ángeles de pronto emocionados, dice, gloria a Dios, está orando, ¿verdad? Por fin está orando, ¿no? Gloria al Señor, está orando. ¿Qué va a pedir? Y los ángeles están listos, ¿no? Casi que se ponen en una fila, casi que compitiendo para volar a cumplir las peticiones suyas, ¿no es cierto? Dice, ¿qué va a pedir? Y dice, Señor, estoy listo. Dime qué es lo que necesita. Yo voy, envíame a mí. Yo quiero ir a suplirle a ese hijo tuyo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que aún los ángeles están a nuestra disposición.
Y entonces los ángeles están ahí expectantes. Dicen, ¿qué es lo que va a pedir? Quiero ayudar, ¿verdad? Quiero servirle a ese hijo de Dios. Y de pronto el hijo de Dios, ¿verdad? Dice, Señor, dame un carro, ¿verdad? Y de pronto el ángel está, ¿pero qué? Un carro de todo lo que puede pedir. Y se miran los ángeles y dicen, ¿pero qué es un carro? Algo pasajero. Eso permanece para siempre. Se daña, es efímero. ¿Para qué lo quiere? Un carro. Nota la importancia en saber pedir cosas que permanezcan. De pronto ahí los ángeles diciendo, pero yo pensé que iba a pedir por su familia. Yo pensé que de pronto iba a pedir por su hijo, por su cónyuge. Yo estaba listo para ayudarle. Yo pensé que iba a pedir cosas eternas. Yo pensé que iba a pedir sabiduría. Estaba listo, Señor, para darle tu sabiduría. Yo pensé que iba a pedir fuerzas, poder, energía para vencer los obstáculos, fuerzas para vencer las pruebas, fuerza para vencer las tentaciones. Pensé que eso iba a pedir, Señor, estaba listo. Aprendamos a pedir, mis amados. ¿Qué vale la pena? ¿Verdad? Entonces, es necesario, ¿verdad? Cambiar el énfasis a pedir. No hay nada malo en pedir. Es más, debemos pedir. Es más, Jesús nos instó a pedir. Pero pedir cosas buenas, cosas que permanecen, cosas de valor, cosas, mejor dicho, cosas invaluables, como son las cosas espirituales. Amén, mis amados, ¿verdad? Eso de que por ahí no sé si alguien oró diciendo, Señor, que gane Barcelona, ¿verdad? No, mis amados, eso esperemos que gane, ¿verdad? Pero no hay que pedir por eso, ¿verdad? No deja de ser algo vano. Entonces, mis amados, aprendamos a pedir. Jesús dijo, porque todo aquel que pide, recibe. Solo quiero sugerir que nuestra ansiedad por recibir de Dios, mis amados, nunca será mayor que su disposición para proveer. Dejemos de actuar como si estuviéramos molestando a Dios. Cuando oramos, no estamos frente a un mostrador haciendo un pedido con un cupón de descuento a un cajero cansado. Orar es aceptar una convocatoria del rey al salón del trono para tomar el desayuno con papá. Él le dice, ven aquí, hijo, tengo algo para darte hoy. Es justo lo que necesitaba, lo que buscaba, y se siente tan aliviado. No tiene que hacer una demostración de destreza para lograrlo. Solo extienda su mano al Padre con gozo y lo recibirá. Mis amados, no hay ningún problema en pedirle a Dios siempre y cuando pidamos de acuerdo a su voluntad cosas que valgan la pena. Y no hay por qué sentirse mal. Tenemos la confianza para entrar al trono de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos un Padre que nos invita constantemente a pedirle. Es más, que nos insta a pedirle porque Él ya sabe que tenemos necesidad. Él ya sabe lo que necesitamos. Y es más, Él se goza en proveernos aquello que necesitamos. Y Él está esperando que usted se acerque a pedirle, pídale sin miedo, con confianza. Señor, dame esto, necesito más de ti, ayúdame con esto. ¿Verdad? Como dice Romanos capítulo 8, verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿verdad? El que no escatimó, el que no mezquinó, el que no guardó para sí ni siquiera su propio Hijo, su único Hijo, su unigénito, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Aleluya. Entonces, no hay por qué temer, no hay por qué pensar, uy, no, Señor, otra vez te vengo a pedir esto, ¿verdad? Estamos como, por ahí salen en las redes sociales, ¿verdad? Señor, soy yo otra vez, ¿verdad? Te vengo a pedir esto de nuevo.
No hay por qué tener esa actitud. Hay que entrar confiadamente y decirle: Señor, aquí estoy nuevamente, sí, confiando en tu amor, confiando en tu misericordia, confiando en tus bendiciones, confiando en que soy hijo y puedo entrar confiadamente ante tu trono para pedirte: Señor, ayúdame en esta prueba, cambia mi familia, cambia mi hogar, transforma mi vida, moldea tu carácter en mí, dame más de tu amor, dame más de tu paciencia, ayúdame a dormir por las noches, dame paz. Dame seguridad, tranquilidad. Yo le aseguro, mis amados, que Dios es el más interesado en mostrar su amor con ustedes. Pidamos entonces de la manera correcta, con confianza y cosas que valgan la pena, según la voluntad de Dios. Ya para terminar, un nuevo método puede ser algo hermoso, pero no convierta lo que hemos hablado hoy en una nueva regla para seguir. No tenemos que actuar como personas tan adultas. Orar es más que un medio para lograr un fin. Es la comunión de un padre con su hijo. Por supuesto que debemos crecer y madurar en nuestra vida como creyentes y desarrollarnos en las disciplinas espirituales de la fe. Pero nunca nos volvamos tan viejos o complicados que olvidemos acercarnos como niños. Dios lo ama, hermano, hermana. Ama su compañía. Le gusta hurgar en lo profundo de su alma y escuchar los sueños que tiene en su corazón. Sabe lo que le preocupa cuando se acuesta en la cama y sabe lo que espera cuando se levanta de ella. Sabe por qué está asustado y sabe también cuándo no está preparado para algo. Alguien tiene que escuchar esto en esta noche. A Dios usted no le molesta. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de angustiarse. El mundo anda tras estas cosas. Pero el Padre, ojo, dice, el Padre sabe que ustedes las necesitan. Por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Amén y amén. Al Padre le ha placido, es decir, en su beneplácito, en su deseo, en su voluntad. Al Padre le nació darnos el reino. ¿Qué más necesitamos? Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, en esta noche por recordarnos que no está mal pedir, que nos has dado confianza, que somos hijos tuyos, hijos amados por ti. No solamente hijos, sino hijos amados. Tú nos amas, Señor. Amas, Señor, que vengamos a tu presencia, que oremos, que tengamos comunión contigo. Amas, Señor, que al igual que unos niños vengamos a pedirte a ti, diciéndote: papi, necesito de esto, ayúdame con esto. No puedo más con esto. Por favor, Padre, ayúdame. Estás dispuesto, Señor, siempre a ayudarnos. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra voluntad se alinee a tu voluntad, de tal manera que sepamos qué pedir. Pedir cosas, Señor, que valgan la pena, cosas eternas, cosas que no sean pasajeras, cosas que no sean caprichos para beneficio personal, sino que cosas que sean duraderas, eternas, cosas que ayuden a cumplir tu propósito en mi vida. Gracias, Señor, te damos.